Estamos aquí, Xavier Blesa, arquitecto y project manager, Aitor Arteta, arquitecto y consultor de negocios, y yo también arquitecta y consultora de negocios. Y vamos a tratar el tema de algo que se ve, o que yo tengo la percepción que muchos arquitectos lo viven así, y es como que hay que aceptar que el sector funciona por rachas y que a lo mejor dentro de un año, o dentro de un mismo periodo de un año, quiero decir, pues puede haber un momento que tengas muchos clientes, pero luego hay unos meses que se para y no sé qué, y como que es así, que hay rachas y bueno, tienes que estar preparado para cuando haya mucho trabajo y cogerlo, y cuando no, esperar y aceptar que es un mal momento. Para mí esto pasa siempre y cuando no tengas construido un sistema de captación y venta tan potente y tan sólido que ya te permita saltar al mercado, o sea, pasar por encima de las subidas y bajadas, porque al final, igual que cuando hay crisis hay oportunidades, si tú estás siempre generando oportunidades, alguna entrará. Entonces, ¿qué ejemplos o cómo veis vosotros esto? ¿Creéis que hay un poco esta percepción de esperar el flujo o que se puede evitar de alguna manera? Dale, ¿Le Xavi, tiro? dale. A ver, yo creo que hay una parte que es decir, negar que la profesión es cíclica, creo que es irreal. La profesión es cíclica, porque depende de muchos factores. Es una profesión muy ligada a veces a la macroeconomía, ligada a la política. Entonces, es una profesión que es cíclica. Cuando el mundo tech estaba a tope, había poco movimiento en el real estate porque era menos rentable y cuando los tipos de interés bajan, el real estate sube, es decir, es cíclica. Y creo que eso hay que asumirlo. El tema es cómo haces tú para no aumentar ese ciclo. Es decir, que realmente cómo te proteges y estás menos expuesto a ese ciclo. Y a ver, maneras las hay. Por ejemplo, yo conozco arquitectos que tienen redes tejidas, es decir, si lo bajas a lo más simple para que todo el mundo lo entienda, porque esto de cómo hacer que no te paren de llegar proyectos. A veces suena como, joder, ¿qué más quisiera yo que saber hacer eso? Pero si lo reduces a la mínima expresión es muy simple. Es decir, yo conozco arquitectos que simplemente tienen una red comercial tejida con agentes inmobiliarios, de manera que cuando ese agente inmobiliario le entra a un cliente que le compra una parcela o le compra una casa, casa que hay que reformar o parcela que hay que desarrollar, ese agente inmobiliario ya le pone en contacto con ese arquitecto y ellos tienen un acuerdo del tipo que sea, comercial. Y claro, si eso lo haces no con un agente, sino que lo haces con 20, tienes una red comercial tejida que no para de llegarte trabajo. Um, y es literalmente así, ¿eh? Es decir, a mí me llegan muchos proyectos de mis clientes firmados por este arquitecto. Claro, una vez este arquitecto ya ha presentado ese primer proyecto básico, luego ya dices, bueno, pues sigo trabajando con él, porque ya, ¿sabes? Ya tiene el pie, ha metido el pie en el proyecto básico y lo más probable es que se quede con el resto del ciclo del proyecto. Y eso, si lo reduces así, es una manera de reducir la exposición al factor ciclo que tiene nuestro mercado, que es inevitable. O sea, hay muchas maneras, por esto que, es decir, esto lo extrapolas a redes sociales, lo extrapolas a marketing, lo extrapolas a tu web, lo extrapolas a tu blog, a lo que sea. Y Claro, en es una manera de esencia hacer lo mismo. es estar constantemente generando oportunidades y tanta cantidad de oportunidades que es casi imposible que por estadística, por probabilidad, no acaben cerrando suficientes como para que se conviertan en clientes. Para mí es la manera, es una de las maneras. También, también puedes situarte en un extremo, en un perfil experto en la profesión, por lo tanto, no necesitas no necesitas una red comercial tan grande, puede ser una red comercial, tu mercado es mucho más pequeño, pero claro, tu ticket es mucho más alto, por lo tanto, si hay dos expertos en lo que sea, en data centers en Europa, pues es evidente que se van a partir el mercado el 50%, por decirlo así. O sea que es esa manera en la que primero sabes en qué parte del mercado te ubicas tú y sabiendo dónde estás tú en relación al mercado, tejes tu estrategia comercial. Entonces, a ver las haylas.
Para mí hay dos tipos de arquitectos o estudios de arquitectura, que son los que llegan, los que tienen tanto trabajo que no pueden más. O sea, hay estudios que de, por una serie de estrategias les llega muchísimo trabajo y sobre todo están limitados por la cantidad, o sea, por el equipo que ya tienen. Y por más trabajo que entren, no pueden subir más y sería un problema meter un nuevo proyecto, porque ya están saturados. Y luego tienes el otro tipo de arquitecto, estudio de arquitectura, que no sabe por dónde le deberían de llegar los clientes y está desorientado y dice, bueno, como es cíclico, me vienen y van, pero no controla nada del proceso. Eh, y al hilo de lo que decía Xavi del sistema de referidos, yo tenía apuntado que hay 4 maneras de que te lleguen los clientes. Uno es que la gente te va por ti. Sabe quién eres porque has trabajado en tu marca, en tu branding y tienes un marketing muy bien trabajado. Y la gente va y según busca en Google lo que sea, va por ti. Te buscan ellos. ¿Vale? Tú no sabes ni que ellos existen y vienen ellos y te buscan ellos y quieren trabajar contigo. La otra es, ellos ni siquiera saben que tú existes y eres tú el que sale a buscarlos, teléfono, llamada, email, outbound, y sales a buscarlos y tú los metes sin importar en qué ciclo estás. Si estás en alza o en baja, vas y sales a por ellos. Fondos de inversión, promotoras, constructoras, otros clientes más, estudios de arquitectura más grande, autopromotores, sales tú a por ellos. La tercera es que pones anuncios, es decir, vas a plataformas de ads y metes dinero para que ese anuncio le llegue a modo spam a la gente y a ver si de esos un porcentaje ínfimo de 1 o 2% te compran. Y eso es un juego de volumen, lotería. Y el tercero, perdón, el cuarto, que es el para mí súper interesante que decía Xavi, es el de los referidos, que es, tú puedes tener un referido, para mí, de 2 clases, uno que ya ha pasado por tu proceso de cliente y se ha quedado enamorado de tu proceso y esa persona va a referirte a otra persona porque sabe desde dentro lo bueno que eres y qué bien tratas a la gente. A ese tío, a ese cliente no le tienes que ni que pagar. Él solo va a ser tu, ¿cómo se dice? Evangelizador. Evangelizador. Sí. Pues esa persona va a vender por ti. Tú trata bien a un cliente, que ese cliente te va a traer nuevos clientes. Y luego tienes gente que no es tu cliente, pero está en tu órbita y diseñas una serie de incentivos, generalmente de pasta fee, como decía Xavi, y pues eso, repartes un fee por cada cliente que te trae. Si tú trabajas muy bien tu estrategia de referral fees, no te va a hacer falta ni redes sociales, ni outbound, ni ads, porque te va a entrar trabajo si es que lo tienes bien diseñado, lo suficiente como para tener trabajo para un montón de años. Este, Para este, mí, este, este, este contacto que os decía yo que tenía esta red comercial tiene unas fees bajísimas. Así, ¿eh? Sí, es el típico arquitecto con el que no quieres trabajar porque dices, con estas fees, el servicio que me vas a dar, pero es que tiene tanto trabajo que es el pez que se muerde la cola, porque lo recomiendan y además como cobra poco, hay muchos clientes que dicen, es que me cobra muy poco. Fees dice su pricing, dice. Sí, sí, su pricing. o sea, el precio, Vale, vamos, vale. El los precio, por el honorarios. precio, sus honorarios son bajos, pero la mordida, ¿cómo se Que se queda llamaría? la alianza, en la comisión que se queda Sí, alianza. a tu socio Hombre, estratégico, a tu. claro, el punto es que yo eso es lo que he pensado. Si tus honorarios son bajos y la alianza, la Y encima le tienes que pagar inmobiliaria, a quien alguien. sea, pero no es lo que tú pierdas, es que la inmobiliaria dirá, ¿por qué no recomiendo a otro que sea más caro, que voy a pillar más? El mismo porcentaje se va a traducir en más. O Ya, sea, hay esa tentación. qué curioso. Claro, ya, pero igual el pago comercial no está relacionado con los honorarios. Simplemente Ah, tienen un bueno, pago fijo. puede ser. Claro. O hay otra línea subjetiva por ahí. Puede haber un Nunca intercambio de lo otra sabes. cosa o lo que sea. Ya, ya. Para mí sobre todo lo importante también es que en el fondo de lo que habéis dicho, es no actuar con la mentalidad de, bueno, el sector es así, el mercado es así, ahora no puedo hacer nada, voy a esperar a que vengan mejores tiempos. Es como, no, tú haz siempre hasta que superes, si es que el que más haga va a superar esos mejores tiempos, porque las pocas oportunidades que haya se las va a llevar ese, el que esté haciendo, no el que esté parado esperando. Entonces yo creo que al final lo tienes que enfocar desde ese lado y ir a generar la estrategia que sea para provocar constantes oportunidades.
Pero que al final tampoco, yo creo que tampoco es tan diferente. Al final, ¿cuántos negocios hay que no sean cíclicos? Alimentación, ropa, no sé, no hay muchos mercados que todos están expuestos. Energía. Energía quizás, pero todos los mercados son más o menos cíclicos y yo creo que cualquier empresa viene a hacer lo que estamos diciendo nosotros, de manera más o menos consciente. El problema es que yo creo que fuera de nuestro campo la gente es muy consciente de esto, es lo primero que piensa, y quizás en nuestro campo la gente realmente, los compañeros todavía piensan que el trabajo viene a la puerta y Mm, que bueno, que el mundo sí. y que la profesión es cíclica, cuando en realidad esa actitud más reactiva ah, o que se asume como reactiva, en realidad podría ser mucho más proactiva y salir y vender y crear una red de contactos y crear una red de alianzas y que es algo que es factible. Para mí, más allá de los ciclos, no sé, de 4, 5, 10 años, hay también el ciclo anual. Es decir, no, es que en agosto no compra nadie. Bueno, a saber, tú intenta vender, que a lo mejor los dos despistados que hay ahí, nadie les está vendiendo y tú les vendes. Agosto es perfecto Entonces, para preparar la estrategia del Q4. Ujú. el último trimestre. Claro, porque luego una vez que entras en el último trimestre, empiezas ya la carrera y estás final de año y vas de lado y vas a acabar de culo. Versus de lujo, que en agosto no se vende nada, perfecto para tener esa paz mental y preparar la estrategia de Q4 y subir precios a la Es, vuelta. es verdad que en agosto no se vende. Bueno, no es verdad que en agosto no se venda. En agosto no se cierra, o al menos en Correcto, mi sector, en claro, agosto no se cierra, pero en agosto se vende correcto. muchísimo, Claro, puede ser porque que no esté el que cierra. los clientes están súper relajados y es el momento perfecto para hacerles soñar. Y más O emocional, sea, es mucho más emocional, total. claro. Por eso digo Sí, que igual no cierras. Estoy de acuerdo que seguramente en agosto no cierras, porque la gente está, ahora no, ya en septiembre, y luego en septiembre tienes una marabunta de cierres, y es verdad, y eso pasa. Pero para que cierres en septiembre seguramente tienes que vender en agosto. Quiero decir que tú O puedes ser proactivo para reducir el ciclo de la profesión. sí, o incluso esas curvas, ¿no? De tú lo que estás cerrando, puedes estar cerrando en el Q1 y en el Q3 y en el 2 y en el 4 no estás cerrando tanto. Pero en realidad donde has sembrado esa venta ha sido 2, 3, 4 Qs antes. O sea, en realidad cada... Esto es otro tema importante que hay que aclarar, que cuando tú empiezas a vender, o sea, tú puedes hacer una acción ahora para una venta que se cierra dentro de 12 meses. Pero quiero decir, no es O, que estés o- todo ese tiempo en el ciclo de ventas, que estás o mejor, sembrando o generando oportunidades o haciendo acciones de algo que vendrá luego. Entonces tampoco es como, bueno, es que me pasa este mes haciendo cosas y no he vendido nada, lo dejo. No, no, tú sigue, que esto es a más medio plazo. mira, nosotros hemos cerrado ahora un proyecto en fase inicial. El cliente acaba de comprar la parcela y nos quiere a nosotros involucrados en el proyecto, ah, porque sí, porque quiere tener a alguien que supervise y que sea la propiedad cuando ellos no están aquí. A nosotros pasamos unas fees súper bajas ahora, porque tampoco tenemos una gran cantidad de trabajo. Y dejamos nuestras fees grandes para más adelante, cuando empiece la supervisión del proyecto de ejecución, licitación y obra. Claro, a mí me interesa mucho coger ese proyecto. Voy a cobrar 4 duros, pero ese proyecto es trabajo para de aquí 2 años y ya lo tengo cerrado. Entonces, esa manera es un poco lo que estás diciendo. Es decir, en el Q1 estás ya preparando el Q3 y esto viene a ser lo mismo. En el año 3 estás preparando ya el año 5. Sí, y luego otra cosa que va al hilo de algo que ha dicho antes Aitor, de los referidos, que es que cuando entra un cliente no es solo el valor o el dinero que te va a dejar ese cliente, sino las recomendaciones que te va a hacer. O sea, que el valor de ese cliente va más allá y hay que también considerarlo. Ujú. Absolutamente. No, aquí le podemos dar vueltas o bajar en cada uno de estos puntos. Ah, pero para mí la moraleja de todo esto es que el cierre no se hace
cuando a ti te da la gana. Tú no decides el cierre lo decide el cliente. Lo que tú tienes que hacer en el resto de la temporada es dejárselo todo mascadito y resolver todas esas dudas para que cuando tome la decisión y diga, vale, sí, ya finalmente voy a contratar a Xavi, lo tenga todo mascado. Eh, y no tienes, o sea, puedes provocar o puedes influir, pero la decisión final no la tomas tú, la toma el cliente. Sí, la toma el Sí, sí. cliente, pero tienes que estar ahí impactando para estar presente cuando la tome. Durante mucho tiempo. Sí, sí, Eh, sí. Bueno, puede ser más o menos, depende en qué punto esté el cliente, pero puede ser mucho tiempo, o sea, puede ser un año, pero estar ahí. y ahí es donde desasocias el ciclo del mercado o la anualidad de tu ciclo de venta. O sea, puede ser el ciclo, le dices tú, en agosto no cierro, pero lo que sí tengo que hacer es sembrar y puede ser uno de los meses donde más tengo que sembrar. En mi caso, Junio, sí. julio, agosto. Sí, claro. Junio, julio, agosto. Tú estás cerrando, por ejemplo, imagino, Xavi, junio, julio, agosto, estás ejecutando porque son los meses de productivos donde más se mueve la isla y a la vez ahí no estás cerrando, pero sí estás sembrando porque ya el que quiere hacer ese año la obra ya va tarde. Pero tiene que pensar para la temporada que viene, para marzo, para poder entrar en obra, coño, ya llegas tarde para esta temporada, pero para la siguiente temporada, si quieres entrar en tiempo, septiembre, el día 1, ya estás firmando el contrato para que podamos empezar a trabajar y a pedir licencias. Exacto. Nosotros pensamos en eso, pensamos eso, pensamos 2 cuartos por delante y estamos empezando a pensar en 2 años por delante. Wow, 2 años. Claro, es lo que es el ejemplo que te estaba poniendo antes. Estamos intentando entrar en fases muy iniciales de proyecto, ¿vale? Con un impacto económico muy bajo en el proyecto, por lo tanto, el cliente consigue mucho valor por un coste muy bajo, pero eso se va a convertir en honorarios de verdad aquí 2 años, Ya. que es lo Y que nos interesa, porque entramos claro, un poco en otro ámbito que es la sí, retención. absolutamente, pero es un tema muy interesante porque eso lo que Sí, te permite es dejar de vivir al día. total. Ser más predecible. Bueno, y ojo, y también te reduce el coste de adquisición de cliente, porque te dura más el cliente. Te reduce el coste de adquisición de clientes, sí. Visto así, sí. Sí. Pues entonces, Fernando, nos quedamos que, pese a que sea un mercado cíclico o que pueda haber meses mejores o peores durante un año, no tienes por qué resignarte, sino que puedes buscar maneras de actuar, de ser proactivo, de generar oportunidades y a más oportunidades generes, esto es una cuestión de volumen. Si generas 1000 oportunidades, pues a lo mejor se cierran 30. Si generas 100, a lo mejor se cierra una o 20. Entonces, bueno, Se llama conversión. sí. Sí. Y la vaselina que va a facilitar esa conversión es la marca, el branding. Cuanto más reconocida sea esa marca, más fácil le va a suponer que cierre o sea, le va a costar menos cerrar esos acuerdos. Sin marca le va a costar muchísimo, porque como él habrá siete y el cliente va a repartir de la atención entre siete. Bueno, también depende cómo sea tu proceso y lo que hagas ahí, cómo actúes, pero estoy de acuerdo que la marca reduce mucho el esfuerzo, incluso te permite tener honorarios más altos. Ujú. Amen. Pues aquí lo dejamos.